Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Acción Masiva, el podcast que va dirigido a emprendedores, nuevos emprendedores y empresarios, donde la finalidad es compartirles información, y por consecuencia también puede ser motivación de los que estamos inmersos en este mundo, que pues obviamente son altas, bajas, y aquí lo importante es crear esta red de emprendedores y empresarios para así podernos compartir tips, motivación y visiones aquí en este mundo del emprendimiento. Y pues bueno, el día de hoy, en el capítulo número 3, tenemos un invitado, igual de especial que todos, pero en específico es un gran amigo, ¿sí? Es de mis mejores amigos, lo admiro, lo aprecio y lo quiero mucho. Pero aparte de eso, fuera de la amistad, es un gran crack en el mundo de los negocios. La verdad, él me ha enseñado mucho en este mundo, a pesar de que uno dice, bueno, pues yo ya tenía conocimiento, ya tenía tiempo, pero empezando a conocer otro mundo de emprendimiento en el cual estaba inmerso, me di cuenta de que pues había un mundo más grande todavía. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles el día de hoy al super crack Guillermo Treviño, mi buen amigo y el super crack en el emprendimiento. ¿Qué tal, hermano? Gracias, Ulier, por invitarme, antes que nada. Y gracias por crear estos espacios donde puedes hacer que la gente, empresarios, emprendedores, güey, accedan a información, pues, con personas interesantes. Muchas gracias. Gracias, Memo. O como dato para que sepan, yo he estado en varios lo llamamos, de hecho hemos platicado y platicamos muy seguido, rebotamos ideas. Y bueno, los que ya me conocen, los que no, empecé yo en el mundo del emprendimiento pues cuando tenía 17 años y pues fue un mundo de que yo creía que era lo único que era emprender. Para empezar ni sabía y muchos decían, qué emprendedor, pero pues obviamente no había ese contexto. Pero yo empecé en el mundo tradicional, ¿sí? El mundo tradicional del emprendimiento, que fue marketing y todo eso, los que ya conocen, mi primera empresa. Después de eso entré al mundo de las inversiones y en ese mundo de las inversiones tipo emprendimiento había mucho desarrollo personal, había mucho crecimiento, mucha lectura, que en ese mundo fue donde empecé a empatar con Guillermo. De hecho, pues nos conocíamos desde más chiquitos y volvimos a empatar en esta parte. Memo, ¿te acuerdas dónde nos conocimos? Sí, claro que sí me acuerdo. Me acuerdo que bailábamos juntos. Sí, de hecho. Sí, Estábamos en ballet. sí, ballet de 15 años. Aquí en Monterrey, pues hay ballet de 15 años que van y bailan. Yo empecé a los 14 años a bailar para un ballet que se llama Aldo Marín y justamente ahí es donde conozco a Uriel, ¿no? Sí, nos conocimos yendo a expos. De hecho, ya hay videos que salimos en YouTube bailando. Son buenos recuerdos. De hecho, cuando nos hicimos amigos, había obviamente más compañeros en el grupo. Pero con Guillermo y junto con otro, un saludo también a Sergio, que era con los que nos juntamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fer también por ahí. Pero en especial, Memo, Sergio y yo nos juntábamos. Íbamos después de ensayar los pasos y todo, nos íbamos a galerías, ¿te acuerdas? Con Sergio, íbamos a comer, ahí a caminar y luego nos íbamos a bañar y luego nos íbamos a trabajar a los eventos, ¿verdad? Sí. Estaba padre. Y luego después de ahí ya, pues dejamos de vernos, después de que acabó el tiempo, después de ese ballet, yo emprendí mi propio ballet en ese tiempo, que fue el primer emprendimiento, de hecho, que fue el que pues cuento con tiempo acá. Y bueno, después de todo ese tiempo que no hablamos, pues yo le perdí la huella a Guillermo. Solamente él no usaba redes sociales, ahorita nos va a platicar un poquito más. Pero para darles un contexto, cuando ya volvimos a platicar y que yo ya estaba empapado más del mundo del emprendimiento y las inversiones, el desarrollo, las empresas, como ya tenía el contexto, él subió muy contento una noticia a su Instagram. Digo, esto ya fue después de haber platicado un poquito porque empatábamos con los hábitos, porque ya saben, los que me ven, me gusta mucho hacer ejercicio, levantarme a las 5, leer libros, y luego de repente, pues él no sabía que a él también le gustaban o compartía esos hábitos igual. Y luego pues ahí empezando a hablar y comentarnos sobre los hábitos y luego sobre las inversiones de tierra. Después él de eso sube una noticia, pues él muy contento, la cual esa noticia es que junto con sus socios y él como parte de la empresa y socio, lograron un unicornio mexicano aquí en México. Entonces fue como que él estaba contento por compartir esa noticia, salió en Forbes. El unicornio, los que no saben o los que sepan lo que es un unicornio, Memo, ¿nos puedes explicar qué es un unicornio mexicano? Claro que sí, un unicornio mexicano es una empresa evaluada en más de $1,000 millones, empresa privada.
Entonces, pues sí, y de hecho justamente yo después del el ballet, yo yo no fui el emprendedor que nació siendo emprendedor. Realmente mis papás me inculcaron mucho, pues, estudiar una carrera y trabajar en una empresa. Entonces, después de eso yo entré a la universidad de ingeniería, ¿no? Estudié software. Y estando en la universidad, pues, empecé a trabajar para otras empresas creando software. Y fíjate, algo interesante es que cuando entro a trabajar, o sea, realmente, te lo confieso, mi sueño no era ser un emprendedor, no era crear una empresa, mi sueño era ser uno de los mejores profesionistas y mejores programadores, ¿no? Ok. Pero fíjate que hubo algo que me cambió la visión, porque hubo una empresa a la que entré a programar, se llamaba Mesquite Studio. Fíjate algo bien curioso, era una startup para crear aplicaciones para emprendedores. Ok. ¿Y esto fue antes de Softec o después? Antes de Softec, fue de mis primeras como empresas a las que trabajé. Ok. Ojo, este fue todo el tiempo que te perdí la huella, ¿verdad? Que no Sí, subías sí, sí. nada y estabas a lo mejor muy enfocado. Me desaparecí totalmente. Sí, después de eso yo me alejé de las redes sociales, yo me enfoqué 100% como en estudiar, en programar y en trabajar, justamente. Ok. Entonces, entró a Mesquite Studio Ok. y empiezo a hablar con emprendedores. El modelo era bien raro, o sea, te cuenta que me sentaba con un emprendedor, me contaba su idea, la empresa le cobraba por el desarrollo de la aplicación y yo la hacía. Ok. Pero lo curioso de este trabajo fue que empiezo a escuchar un emprendedor que quiere crear una aplicación para mandar aplausos. Ok. Literalmente, o sea, una aplicación se llama Applaudin y quería mandar aplausos. Su modelo de negocio era que le iba a vender justamente a todos los canales de televisión una aplicación para que la gente desde sus casas puedan aplaudir ciertos eventos. Entonces, Aplausos digitales. aplausos digitales. Pero, o sea, y no fue eso. Había otro, por ejemplo, te estoy hablando del 2012, o sea, cuando las aplicaciones apenas empezaban los smartphones. O sea, no era Nola, estaba iniciando apenas. Sí, o sea, en ese entonces tener aplicaciones móviles era la cosa más innovadora del mundo, crear aplicaciones, ¿no? Ok. Entonces, justamente empiezo a trabajar para, bueno, la que te cuento, una aplicación para pedir doctores en línea también, otra aplicación para encontrarle pareja a tu perro. Entonces, aquí es donde empiezo a entrar al mundo de conocer gente que tiene una idea que a lo mejor no tiene tanto sentido, pero no les importa y sueñan y quieren materializarlo. Ok, y eso fue en, ¿cómo dices que se llama? Mesquite Studio. Mesquite. ¿Y ahí Sí. cuánto tiempo estuviste? Como un año. Un año. Y luego de ahí entraste a Softec. Luego cambio a Softec, que Softec es una empresa de desarrollo de software, pero más corporativo. Aquí yo estaba a cargo de desarrollo de las aplicaciones móviles de los bancos. El 2013, la aplicación de un banco era la innovación más grande que tenían. Que la banca móvil que iba a tener. Tal cual. No existía hasta el 2014. Empezaba a existir. No existía lo fintech. Sí existía, pero no en tu celular. ¿Me explico? Ok. Sí, o sea, para que sepan, él habla de estas dos empresas en las que él trabajó como profesionista, pero todo era en base de tecnología. Para que más o menos se den en contexto los que son nuevos emprendedores o los que son emprendedores que no saben lo que es un unicornio, porque yo le decía a veces, le contaba a alguno de mis mejores amigos de que sí, que logró esto, y luego me decían, ¿cómo? O sea, que se imaginaban el unicornio, el de comedia. Sí. Y yo, no, es que es un nombre que se le puso hace tiempo a las startups, para que sepan el mundo de Venture Capital o lo que he aprendido en este mundo, del cual agradezco mucho a Guillermo que me involucró y me enseñó. Son emprendimientos con crecimiento rápido y que pues por lo regular son en base tecnológica. Ejemplos de unicornios, por ejemplo, todos conocen Story, todos conocen Kavak, todos conocen a lo mejor Clip, no sé cuál otra empresa, pues, Merama. Bueno, esas son un poquito más no desconocidas. Pero lo que es Clip, Story y Kavak creo que son las más populares. Y bueno, Guillermo, junto con sus socios, logró este unicornio mexicano que nada más... ¿Para cuántos unicornios hay mexicanos ahorita? Hasta hoy hay 10 unicornios mexicanos. 10 unicornios. Entonces son en base tecnológica. Y esto fue lo que él, empezando en este mundo de las empresas, él como profesionista, pues fue aprendiendo. Y para que tengan un poquito, están valuadas estas empresas en más de ¿cuánto? $1,000 millones. $1,000 millones. ¿Cómo pasa esto? Porque muchos pueden decir, se escucha mucho. Bueno, es que existen fondos de inversión y aceleradoras que inyectan capital, grandes capitales. Por eso nada más hay 10 en México. Bitso es otra, la de las criptomonedas.
por lo mismo que se evalúan las empresas en un costo alto. Ahorita Guillermo les va a platicar un poquito más acerca de eso. Pero justo es esa evaluación porque pues son inyecciones de capital de empresas tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos que hacen que crezca el valor de la empresa. Pero bueno, más experto que yo en este tema, él es el que ya tiene mucho tiempo. ¿Qué les puedes platicar a los nuevos emprendedores de todo el mundo de la tecnología, de las startups y del mundo de Venture Capital? Pues que es una... Venture Capital es pues, una industria muy interesante. Es justamente una industria que en Estados Unidos, los que han escuchado Silicon Valley, empezó antes de los 2000. Por eso muchas de las empresas de tecnología más grandes del mundo vienen de allá, porque es una industria que empezó. Y en México yo creo que lleva que viene fuerte, en México unos 7 años más o menos. Ok. Y a partir de esto se han creado empresas mexicanas increíbles, muchas de las que mencionaste y otras. Y pues es un mundo bien interesante. Y algo, como les decía, o sea, yo no inicié como emprendedor, yo inicié como un profesionista. Y justamente algo que me gustaría compartirles es cuando me cambió el mindset y decidí dar el primer paso. Porque, a ver, en el 2014 yo tenía un trabajo de los que, o sea, muy como estable, había logrado lo que quería profesionalmente, estaba creciendo mucho y decidí salirme y empezar de cero. ¿Por qué? Porque conocí a una persona, Okay. Esa persona es Sergio, que es mi socio de Yaidu. Cuando la conozco, Sergio me empieza a contar como una visión que tenía, ¿no? Okay. De un modelo, o sea, era la visión de Yaidu, una aplicación que tú podías descargar y podías ver lo que sea. Ok, así empezó. Así empezó, literal, una aplicación la descargabas y querías flores, Yaidu. Querías comida, Yaidu. Como un tipo Rappi. Tal cual, pero 2014 sin toda la infraestructura de motociclistas que hay, ¿no? En ese entonces contratamos 3 motociclistas en la Ciudad de México. Ok. De hecho, esa historia está interesante. Ahorita vamos a indagar un poquito más. Y antes de pasar a esta parte de la historia, me gustaría como platicar cuando Guillermo, como para darles contexto, primero que nada agradecerle a él porque pues, los que saben que he estado subiendo un poco, que estamos creando pues una aplicación, una plataforma de bienes raíces que el que quiera saber más, pues ahí nos acompaña en los eventos porque estamos estamos en prelanzamiento. Entonces el lanzamiento público ya lo verán dentro de unos meses. Pero bueno, él fue el que me dio pues mucha apertura y mucho conocimiento. Yo llegué, pues ustedes saben que siempre estoy leyendo, pues tengo más de 14 años en el emprendimiento y yo me consideraba algo preparado cuando llego, y pues te agradezco mucho por enseñarme mucho en este mundo, Guillermo, pero ¿te acuerdas cuando llegué contigo y que yo consideraba que sabía muchas cosas? Y luego que empiezo a escuchar que me invitaste a un networking, y que fue tipo conferencia pequeña, que fue en la Co-Founder House. Sí, sí, sí. Y que estaban también unos muy buenos cracks, que les mando saludos por ahí al buen Paco. ¿Quién más estaba? Creo que estaba Georgie Vallarta, estaba el Chris. Y pues Guillermo dio una plática, también estaba Edwin. Sí, Y ahí mismo vi que hablaban un vocabulario totalmente distinto que yo decía, a ver, no estoy entendiendo nada y según yo, pues tengo trayectoria y mucha lectura y conozco a varios empresarios, pero porque yo venía del mundo tradicional y de inversión real estate. ¿Cuáles son el tipo de palabras que se usan mucho aquí? Pues empezando, Uriel, vamos a un networking de startups, que es un startup. Y lo de que, por ejemplo, no, pues él es el CEO de Colonus, ¿no? Y luego el CEO. Empezamos a el usar CTO. el CTO, el CEO, el CTA. O sea, empezaba a ver como vocabulario. Y preguntas como, ¿cuál es tu customer journey? ¿Cuáles otros hay? ¿Cuál es tu no, ¿cuál era? ¿Cuál es tu ticket size? Sí. ¿Cuál es tu COGS? ARR. ARR. El lifetime value. Sí, sí, sí. O sea, entre muchas denominaciones que... Ah, bueno, otro que se me quedó mucho, que nos preguntaban, oye, ¿cuál es tu TAM? Y luego, ¿cuál es tu SOM? ¿Cuál es tu SAM? Ya le había platicado un poquito ahí, pero, por ejemplo, ahí le decían a Guillermo cuando era lo del unicornio, oye, ya fuiste a IPO. Y luego era de que yo estaba de que, ¿por qué me siento así? Sí, yo me considero que tengo, pero era porque era un mundo totalmente distinto de emprendimiento, que es el mundo del venture capital y el mundo de las startups. Pero bueno, aquí para conectar al siguiente punto, aparte de agradecerte, Guillermo, ¿tú cómo veías cuando te platicaba y que platicábamos, que te decía, bueno, ¿tú cómo veías que eso de que
Nada. No, o sea, me queda claro que tú tenías una experiencia extraordinaria como empresario tradicional, pero pues es algo que nos pasa a muchos, o sea, más como los empresarios que ya tienen años en la industria, empiezan a interactuar con este mundo de startups, venture capital, y empiezan a escuchar términos de que, pues, ¿qué es esto, verdad? Entonces era bastante normal, pero sí me di cuenta como tu curiosidad, o sea, no fue como algo que, no entiendo y listo, sino que tu curiosidad te llevó a preguntarme y a investigar, y ya yo creo que tú dices ya ahora más términos que yo. No, seguimos aprendiendo, pero Guillermo apoya mucho a los emprendedores nuevos. Siempre, algo que tiene Guillermo, ya agitando lo de las empresas, es una persona demasiado humana, es una persona súper humilde y siempre muy aterrizado y siempre, pues, muy conservador y siempre apoyando a todos los emprendedores que le piden la mano. Una gran persona y pues de hecho pues es uno de sus propósitos y indirectamente aparte de la amistad me ayudó bastante a yo poder entender todo este mundo introducción porque obviamente todavía me falta mucho, pero gracias Guillermo y yo creo que todos empatamos en agradecerte a los que nos has apoyado y nos has enseñado mucho en este mundo de Venture Capital, el emprendimiento y fuera de todo eso el mundo de startup, el mundo de las empresas. Y pues bueno, quiero pasar a la siguiente parte, Guillermo, en la cual es como una dinámica que hago con los invitados, el cual es rebotar puntos que te han llevado a eso que has logrado. Porque, ojo, ahorita al final vamos a cerrar con eso. Fuera de que él era socio y logró un unicornio, no es lo único. Guillermo es un cerebro que yo le digo, oye, la energía, bueno, y ahorita ya tiene las dos, la energía para afuera y la energía para adentro. Digo, tu cerebro tiene muchas conexiones en tu cabeza. Es una persona demasiado inteligente que siempre está haciendo movimientos en su cabeza y eso, junto con la disciplina y su experiencia, no fue el único levantamiento que hizo, que el primero fue de cuánto que cayeron en su cuenta, ahorita nos cuentas poquito. Claro. ¿Cuánto fue la inyección que le hicieron? En la primera compañía, Sí. $20 millones. 20 millones de dólares. Y ahorita acaba de hacer un segundo levantamiento en su nueva empresa, porque ahí era socio y era el CTO. Él platicaba que Sergio, su socio, lo invitó, que era el CEO, pero ahorita en esta nueva empresa que es el CEO, acaban de hacer un segundo levantamiento que la verdad todos los que somos sus amigos y sus cercanos estamos muy contentos de que haya logrado esto porque pocas empresas en Monterrey o en México logran este tipo de levantamiento de capital. ¿Quieres platicar un poquito? No porque eso lo dejamos al final, pero la empresa, ¿cómo se llama? ¿Cuánto fue el levantamiento, más o menos? Claro, se llama Leracom AI. En Leracom somos una empresa que automatiza conversaciones con inteligencia artificial, y levantamos $1 millón. Ok. Vean, les inyectaron las aceleradoras fondos. Pues yo lo vi desde que estaba creando la idea, desde que yo también estaba haciendo lo de Balta, ¿te acuerdas? Y Sí. que estaba haciendo lo de la startup. Pero pues, obviamente él hizo un crecimiento demasiado rápido y con toda la experiencia que ya tenía, ahora él ser el CEO y algo que todos, no va a compartir los que son sus amigos o sus conocidos, saben que ser un CTO y un buen CEO y que sepas programar y que tengas el liderazgo y el saber vender, relacionarte, es una habilidad que pues pocas veces las encuentras como emprendedor y Guillermo ha crecido mucho en skills tanto de venta, tanto como de relación pública, hablar en público como ahorita lo está haciendo cuando fue a la conferencia. Yo también he visto mucho crecimiento en él, en cómo se desarrolla, cómo hablaba, porque pues normalmente un sitio que está en la parte de la tecnología, pues todo el tiempo a lo mejor se está empezando. ¿Cómo En el laboratorio. En el laboratorio. Pero bueno, para que hayan hecho dos veces, ya van 2 hits que hace, queremos, o sea, ahorita no vamos a contar el tema de la empresa, ese es en otro podcast porque nos extenderíamos mucho, pero sí, para que haya logrado 2 levantamientos de este tipo con su equipo, algo fue lo que hizo que llegara a esto, fuera de la experiencia y conocimiento de la industria. Yo creo que tiene que ver también con el conocimiento, experiencia, hábitos de cada uno. Y Guillermo, me gustaría saber qué fue lo que hizo, qué aspectos o qué tipo de habilidades o hábitos te llevaron a lograr este tipo de resultados para poder compartir lo que es la finalidad, compartirles carnita aquí a la audiencia que nos escucha. Claro, pues es una serie de aspectos que hacen que, al menos que a mí me funcionaron. Si puedo priorizar, yo creo que el más importante fue la disciplina. Creo que la disciplina es parte fundamental no solamente para un negocio exitoso, sino también para el cuidado personal o desarrollo personal.
Porque desde muy chico, o sea, la disciplina de poder como cosas tan simples como tener tu cama, la disciplina de ir al gimnasio, la disciplina de comer bien, ¿no? Se termina llevando a mucho, pues, de tu vida en todos los aspectos, ¿no? Entonces, cuando llevas la disciplina al negocio, tener justamente una visión de negocio y la disciplina de entender, de seguir un proceso que te dé resultados, Ok. es parte fundamental, pero Ese es el primer aspecto que te ha dado la disciplina. la disciplina. Te voy a preguntar cuántos pondrías de números o cuántos puntos pondrías que fueron los que te ayudaron a llevar a estos ¿Cuántos resultados. puntos? Sí. El primero es disciplina. El segundo tiene que ver con no rendirte. Ok. Emprender es, yo creo, que uno de los deportes, y así lo vemos, más complejos, no rendirte. Entonces ese fue uno segundo. El tercero tiene que ver con querer mejorar. O sea, siempre ser curioso y ver cómo puede ser mejor, hacerte preguntas. Creo que el arte de hacerte las preguntas correctas influye mucho en... al menos a mí me influyó mucho. Porque a veces tú puedes asumir o no puedes llegar a una respuesta, pero cuando te haces las preguntas correctas, puedes ver los caminos, ¿no? Ok. Entonces, me gustaría que, pues tú que también puedes, te gira el ratón, vamos a hacer como que, ya nos dijo los puntos como que en resumen, pero me gustaría que ancles estos puntos en un breve storytelling Claro. de Yaidu, porque por ejemplo Yaidu era, el producto que los llevó allá fue la cobranza automatizada, ¿verdad? Sí. Haz de cuenta que automatizaron, nos vayas contando qué fue el problema que detectaste anclado a estos puntos, ¿verdad? Y puedes continuar con esta breve historia de cómo en el segundo emprendimiento pudiste, pues, acelerar el proceso de crecimiento de la empresa. Y con estos aspectos que mencionas, ¿cómo pasa por medio de una historia que los puedas anclar? Mira, básicamente cuando emprendimos Jaidu, era una aplicación, como mencionaba, que tú la descargas y pides lo que sea. Y contratamos a 3 motociclistas en Ciudad de México, una ciudad de 20 millones de personas. Definitivamente es un modelo que no funciona. No escala, no funciona. Y nos dimos cuenta, yo creo que el primer mes, que no funcionaba, ¿no? Y teníamos 2 opciones. O rendirnos, porque lo pensé. Y la mayoría de los emprendedores, cuando lanzamos algo, no nos funcionan las cosas. Y siempre tenemos la opción rendirnos, o la opción seguir, ¿no? Okay. Entonces, Jaidu, a pesar de que no funcionaba, no era un modelo de negocio como sostenible, no nos rendíamos, seguíamos y seguíamos, pero no seguir por seguir. Nos empezamos a hacer las preguntas correctas. Te voy a hacer como un ejemplo muy real. Nosotros éramos una aplicación que descargabas y nos pedían flores, nos pedían chilaquiles, nos pedían comida, nos pedían el nuevo iPhone que salía, hacer fila 4 horas para comprarlo. Y justamente nos empezamos a hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, el problema de nuestro negocio era que no podíamos predecir demanda. Si no predices demanda, no puedes, pues no puedes escalar, no puedes anticipar, no puedes hacer nada. Okay. Entonces, la pregunta correcta no fue por qué no funciona Jaidu, la pregunta correcta fue ¿cómo podemos predecir demanda? Ah, ok, vamos a ver los datos. Oye, que me piden chilaquiles los viernes en esta oficina. Oye, son chilaquiles, pero son chilaquiles que podemos predecir. Sé que cada viernes nos van a pedir los chilaquiles, Okay. ¿no? Entonces, con esas preguntas, cambiamos nuestro modelo de negocio a te damos lo que quieras, pero nada más a los negocios. Porque los negocios piden chilaquiles los viernes, los negocios piden papel, los negocios piden café. Ya era más predecible que alguien que pueda ocurrírsele cualquier cosa. Era 100% predecible, ¿no? Y nos enfocamos en las empresas, a las personas, en darle lo que quieran, pero siempre y cuando sea como pues, a suministros recurrentes. Okay. Y para no hacer el cuento largo, o sea, vendíamos tanto café, casi nadie lo sabe, pero creamos nuestra propia marca de café porque vendíamos toneladas de café, nada más prediciendo que las empresas necesitaban café. Se llamaba Alto Mexicano. Ok. Creo que nunca te lo había contado. No, no. Pero sí. Dato. Sí, pero no paramos. O sea, al final distribuir café no nos permitía dar servicio. Bueno, sí, pero de una manera muy difícil. En otros países
de una manera más escalable, ¿me explico? Y seguíamos preguntándonos cómo puedo escalar, seguíamos preguntándonos cómo podemos hacer software, no un distribuidor de café, ¿me explico? Y justamente como estábamos en el departamento de compras, ayudando a las empresas a comprar, nos dimos cuenta que la administración financiera era un problema. Ok. Y estando ahí, ya en compras, creamos software para resolver los problemas financieros que veíamos pues de las empresas, ¿no? Y ahí fue donde se hizo el pivot de entregas a financiero. Ahí se hizo el pivot. Ahí se hizo el pivot. Cambiamos el modelo de negocio. Empezamos a escalar más. Y aquí pasó algo que es un dato que a veces pasa, el factor suerte. ¿Por qué? Porque nadie sabía que iba a llegar una pandemia, ¿verdad? Y que todo el mundo se iba a digitalizar. Entonces llega la pandemia y obliga a muchas empresas a digitalizar sus procesos financieros. En vez de tener tu libreta de quién te debe ahí en tu escritorio, necesitaban tener una aplicación. Todo centralizado. Todo centralizado. Y no solo eso. Es cuando el e-commerce se dispara en LATAM, no solo en México, en LATAM. Las cadenas de suministro colapsan, las aplicaciones fintech colapsan. Y ahí es cuando en LATAM se hace una burbuja de Venture Capital, porque Venture Capital en LATAM, antes del 2020, era difícil. Ok. Es un mercado enorme, LATAM. Sí, pues por eso en Amazon 10 unicornios, ¿verdad? Exacto. Y es un mercado que todo el mundo sabía que algún día algo iba a pasar en LATAM, porque es un mercado increíblemente grande, pero no sabían cuándo. Ok. Y cuando llega cuando colapsa por la pandemia, cadenas de suministro, las financieras, Todos se ven obligados a mudarse. a mudarse, no había soluciones para muchos problemas que surgieron, empezaba a haber muchos emprendimientos y literalmente llegó un punto en donde en esa fecha que podías con un slide o una presentación, tú podías levantar capital. Ok. Y ahí estuvimos en el lugar correcto, en el momento correcto. De hecho, cuando te preguntaba, me mencionabas mucho el timing, ¿verdad? El timing es eso. El timing significa hacer las cosas en el momento indicado. Porque muchas veces, les digo, cuando yo desarrollaba aplicaciones en el 2012, hay una aplicación hoy muy famosa que se llama Doctoralia. Encuentras doctores en línea. Ok. Esa misma aplicación yo la hice en el 2012. No pegó. Pero porque nadie buscaba doctores en su celular, ¿no? Ahorita como cada vez todos usan más o dependen más del celular por la agilidad que hay. Y ahora con la IA. Sí. Todo el mercado de Venture Capital funciona por olas de innovación. Ok. Aquí tenemos que no solo encontrar problemas en el mercado que solucionamos, sino también tenemos que ser capaces de predecir qué puede pasar en el futuro. Ok. Entonces, un punto para los que están justamente, o sea, más anichados al ecosistema de los que ya tienen emprendimiento actualmente del mundo de las startups, ¿qué les pudieras compartir referente a tu historia o qué son los datos importantes que se deben tomar en cuenta para poder tener un crecimiento más sólido y acelerado? Mira, definitivamente el primero siempre es encontrar un problema que resolver, ¿no? El segundo es resolver un problema en un mercado grande, Okay. ¿no? El tercero, tienes que resolverlo de la mejor forma. O sea, puedes resolverlo de muchas cosas, tienes que resolverlo desde el punto de vista de sostenible, ¿no? Que realmente resuelva el problema. Okay. 4, que esa solución tenga un modelo de negocio sostenible. O escalable. Escalable, sostenible, porque justamente yo creo que es el error más común de cualquier como negocio, de cualquier emprendimiento, no tener un modelo claro. O sea, es difícil tener un modelo claro al principio. Nos toca aprender el mercado y optimizarlo. Pero a veces nos damos cuenta muy tarde, cuando ya nos quedamos sin dinero. Sí, de hecho, algo que he aprendido en este mundo es que, por ejemplo, cualquier emprendimiento o empresa detallas tanto como que el trasfondo y que sea sólido. Por ejemplo, lo que les dije ahorita, los tamaños de mercado.
de ese tamaño a cuánto puedes acceder y de ese que puedes acceder en cuánto tiempo puedes acceder, las barreras del mercado, por ejemplo, cómo le vas a hacer para que la competencia no te copie o cómo no va a llegar a alguien a comerte tan rápido, alianzas estratégicas, la competencia, cuál es tu competencia y qué está haciendo diferente o por qué tú eres diferente. Todo ese tipo de factores yo creo que son bien interesantes en el mundo de las startups del Venture Capital, y pues hace que se detallen muchísimo más las empresas. Y Guillermo, entonces, regresando al tema de tu historia, cuando hiciste el pivot y que viste el problema del tema financiero, ¿de ahí qué ocurrió? O sea, ¿cómo fue el tema cuando ocurrió que se convirtieron, que todos dependían y que era una ola y que fue el factor suerte? Ah, punto y aparte, fui a se llamaba EXMA, es un evento de emprendimiento, hace algunos años, y fueron los Shark Tanks, Arturo Elias Ayub, pues todos los Sharks que estaban en el momento, Ricardo Salinas Pliego, que no es Shark, pero fue Ricardo Salinas Pliego, fue Tony Robbins, fue Alex Day, fue Maurice Diegues, la verdad estuvo súper completo y la plática de los Sharks decía que el factor suerte se tiene que tomar en cuenta porque justo lo que decías es disciplina, 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 disciplina y en un momento llega el factor suerte, pero tú tienes que estar perseverando para llegar al timing de esa suerte. Entonces, pues sí, como que empato mucho con eso que nos platicas. Pero bueno, regresando al tema de la historia, cuando ya vieron el problema, ¿cómo surgió de esos productos financieros, cuál fue el que les pegó o el que resolvió un problema más grande, conectándolo con lo que dices, que sea un problema grande para que hayan hecho la inversión o inyectado inversión con ustedes? No, claro, cuando hicimos el pivot, algo que nos ayudó mucho fue que como colapsaban las estructuras financieras en el país, en la TAM, de hecho, nosotros estábamos en un lugar correcto con la solución. Tenemos una solución no solo de cobranza, sino que procesaba pagos, ¿no? Que nos hacía fáciles para los negocios. Y en ese entonces es cuando levantamos una serie de $20 millones. Ok. Con ese dinero, parte de lo que hicimos es que adquirimos una empresa llamada Oyster Financial. Oyster era una empresa que estaba creciendo mucho, pero por ley fintech y otras cosas, como que se atascó un poco. Vimos la oportunidad o sea, su solución la ocupamos para llegar a nuestra meta, Okay. acelerar nuestro producto. Entonces los compramos y con eso ya empezamos justamente a solucionar el problema de cobrar fácil y no solo la administración de cobranza, sino que el hecho de que una empresa te pague sea en minutos, ¿no? Ok. Fue eso, básicamente. De hecho, algo que se me quedó cuando yo en ese momento, Guillermo me platicaba, lo que en mi contexto hacía que lo entendiera muy fácil era que me decías que estaban revisando problemas y un problema muy grande cuando surgió la idea fue que las empresas estaban quebrando porque no tenían cobranza. Eso fue como que el parteaguas, ¿no? Sí, 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 porque justamente parte del pivot, cuando lo lanzamos, no fue una idea que vino a nosotros y ya. Resulta que cuando teníamos un sistema de compras. Ok. En el sistema de compras había un portal de proveedores para que el proveedor subiera sus facturas y el proveedor cotizara y entre otras cosas, ¿no? Pero para el proveedor de nuestros clientes. Entonces empezamos a ver que los proveedores de nuestros clientes ya no usaban la plataforma. Ya se dejaban de meter a la plataforma. Y a veces dices, no, pues a lo mejor mi plataforma pues es difícil de que accedan o no le entienden. Entonces tuvimos la opción de decir, no, pues vamos a optimizar la plataforma, pero no lo hicimos. Fuimos y entrevistamos a los proveedores para entender la experiencia de usuario en nuestra plataforma y nos dimos cuenta que no es que no quisieran usarla, simplemente habían quebrado. Habían quebrado porque malamente en ciertas industrias, principalmente las cadenas de suministro, muchos clientes te dicen, oye, ¿sabes qué? Te compro, pero me tienes que dar 90 días de pago, o 60 días, o 120 días, ¿no? Sí, eso toca mucho que le terminas financiando a las empresas grandes, de que a veces dices, pues tengo, no sé, a Walmart, tengo a H-E-B, pero pues ¿en cuánto tiempo te pagan esas empresas? No, y a veces, oye, te voy a comprar 30 millones en aguacate, pero necesito 120 días. Entonces terminas tú siendo el financiero de ellos. Claro, y como empresario, al final dices, déjame busco el cómo, ¿verdad? El problema es que cuando tú das mucho dinero a crédito como proveedor y no lo cobras eficientemente, o sea, no tienes un sistema de cobranza, un proceso de cobranza, es más, una persona que cobre, resulta que la factura nunca se metió y 100 días después te das cuenta que la factura la van a volver a meter al sistema y otros 120 días y es cuando las empresas se quedan sin liquidez.
Entonces empezamos a ver el problema de fondo, que era que las empresas se quedaban sin liquidez por no cobrar eficientemente, Ok. ¿no? Un problema que estaba matando a Muchas demasiadas empresas. compañías, exactamente. Y entonces ahí sale el producto que fue el que los llevó a... Sacamos porcobrar.com, un sistema que te ayuda a optimizar tu proceso de cobranza, Ok, empezando por organizar tu cobranza, ok. luego habilitando que el pago de la cobranza, de las facturas, sea de una manera increíblemente pues, rápida y fácil, Y ¿verdad? sencilla, sí. Sí, sí, sí. Ok. De hecho, eso bien interesante cuando él, cuando me platicó eso, que fue el problema que dices, pues se está resolviendo un problema real, que es el principio que ahorita nos menciona Guillermo, resolver un problema real. Fui a una conferencia, bueno, he ido a varias, hay de eventos que hay de este mundo de emprendimiento de startups, y uno de los conferencistas, que era de un fondo, decía, a ver, si vas a resolver un problema, se me quedó bastante que no sea un piquete de mosquito, que es un piquete de mosquito, y eso pues a muchos emprendedores les pasa en el mundo tradicional, que crean un producto y dicen, pues está vendiendo, ok, se va a vender, pero a lo mejor es una moda y no es escalable, y ahí es donde no estás resolviendo realmente un problema. Las empresas a las que les apuestan o inyectan capital fuerte es cuando no es un piquete de mosquito, que realmente estás atacando un dolor fuerte, y como dice Guillermo, en un mercado grande, y el equipo, que también es algo de tener importante, ¿no? ¿Quién está en el equipo detrás de? Claro. Y bueno, de hecho, para ya cruzar, entonces, para que sepan, por eso es que comenta él en el timing correcto, cuando todos lo necesitaban, atacando un problema donde las empresas estaban quebrando y estaban automatizando la cobranza. Esta empresa, pues, que es que Jadu se hizo, pues, unicornio mexicano. Y bueno, fuera de eso, cuando, de hecho, muchas felicidades, hermano, también a tus socios por acá. Orgullo regiomontano también. Y aparte de esto, cuando fuimos ya avanzando, cuando ya estaba más inmerso, que hacíamos las carnitas y platicábamos, cuando empezaste a crear Supervisor antes Sí. de Leracom, se me hizo bien interesante cómo, sabiendo esta historia que detectó un problema, estando dentro de Jadu detectó este otro problema. De hecho, por eso surgió eso, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué problema detectaste? Para dejarlos ahí con la duda ahora, porque eso va a ser, es otro mundo de información en otro capítulo, ya que nos cuente ya a fondo qué se está haciendo en Leracom, que es la empresa que ahorita actualmente él es el CEO. Y cuéntanos, Guillermo, ¿cómo empezó Supervisor así breve? ¿Qué problema detectaste? ¿Cómo lo mudaste? Y nada más para que les des ahí un poquito de duda de cómo se creó ahora Leracom. Claro, de hecho, mira, el problema que detecté es que de repente teníamos metas muy agresivas, nos fusionamos con una empresa que se llama Payston de Estados Unidos, y yo había tomado el cargo del go-to-market para nuevos productos, ¿no? Ok. Mi objetivo era lanzar nuevos productos al mercado para que llegaran al $1,000,000, y una vez que llegaran yo los pasaba a otra área, ¿no? Pero algo que pasó una vez fue que como que las razones por las cuales no estábamos llegando a las ventas, como que no me empezaban a cuadrar algunas cosas. Por ejemplo, algunas objeciones de precio, por ejemplo, la más común, yo creo, de que, oye, es que no, está muy caro. Oye, pues, ¿sabes qué? Déjame hago un experimento y por 3 meses, la mitad de precio del producto, pues, si no te compran por precio, pues, hacerlos a la mitad por 3 meses. En mi lógica hacía mucho sentido. Pero resulta que hacemos eso y técnicamente no pasa nada. O sea, no se desbloquea. Entonces me empiezo a hacer las preguntas correctas y digo, como no las pude contestar, me dediqué a escuchar llamadas como grabadas, como de prospección, de servicio al cliente. O sea, enfocado el por qué no se estaba llegando a la meta comercial. Exacto, exacto. Las empiezo a escuchar y cuando las escucho, Valtierra, empiezo a escuchar clientes dando sugerencias, clientes hablando de la competencia. Empiezo a escuchar que a veces realmente no era el precio, era la percepción de valor. Empiezo a encontrar una serie de oportunidades Pero ya más en el área comercial. en el área comercial. Pero yo no me podía dedicar a escuchar todas las llamadas y tampoco podía contratar tantas personas, 10, 15 personas para que escucharan todas las llamadas. Entonces, aquí fue cuando veo una oportunidad porque me di cuenta que otros negocios tenían el mismo problema que yo. Y muchos lo tenemos todavía. Y decido fundar una nueva compañía y solucionarlo con Supervisor AI, una plataforma de inteligencia artificial que justamente analizaba cada una de las llamadas que tu equipo comercial tenía con los clientes
Ok. Y analizaba objeciones, analizaba que el asesor estuviera siguiendo la metodología correcta. Oye, Uriel, Valtierra, ¿cuántas veces pasa que un vendedor no hace las preguntas de Discovery? Bastante, o sea, es una etapa súper importante. Eh, Me di cuenta, o sea, a veces cuando empiezas como vendedor, te enfocas más en hablar y en hablar y no escuchar. Y cuando creo Supervisor y empiezo a escuchar las llamadas de mi equipo, empiezo a detectar a las personas que no hacían las preguntas correctas. Ya era más un tema del vendedor, no del producto y la Exacto, empresa. exacto. Entonces, Supervisor se crea para no solamente escuchar, sino dar retroalimentación al vendedor. Imagínate que todos los días, Uriel, recibieras un correo diario y te dijera, oye, de tus 120 llamadas de ayer, no, en estas no hiciste las preguntas correctas, no manejaste la objeción de precio correctamente, el precio que diste está mal, es otro, ¿me explico? Sí, Entonces, de ahí nació el problema. ok, eso tal cual es un supervisor pero esto con IA, ¿verdad? Porque fuiste Sí, también Connie. fuiste, no, tal vez no el pionero, pero fuiste uno de los que estuvieron muy al frente aquí en Monterrey, bueno, en México también con el tema de la inteligencia artificial. Pero lo interesante no es eso. Con esto quiero dejarles ahí como después de Supervisor, porque pues Guillermo estuvo, yo lo acompañaba también, o yo lo veía también en muchos eventos donde llegó también ahí a ser expositor cuando te hablaron ahí del el Monterrey Business Night, que estaba también Colosio, ¿verdad? Sí. Ahí pues obviamente hacía pitch con Marcus Dantus, con varias gente que representa aquí el mundo del emprendimiento. Y que justamente el pitch era ese, que el área comercial, y pues de hecho ahí empatamos mucho laboralmente fuera de los hábitos. Primero fueron los hábitos y luego laboralmente ahí empatamos mucho porque los que saben, pues yo siempre he estado en área comercial, es una de mis especialidades fuera de la inversión inmobiliaria. Entonces ahí empatamos mucho y pues yo checaba como que también un prototipo yo como el vendedor, ¿te acuerdas de que, a ver, qué está ocurriendo también? A ver, ¿cómo es? Porque yo sí lo leía mucho el tema de la venta, porque pues yo he vivido pues mucho el problema que estaba pasando. Pero aquí lo interesante es eso, que gracias a toda esta información que Guillermo adquirió con Supervisor y los clientes, porque yo sí usé también la plataforma con mi equipo, te daba ahí las sugerencias, te calificaba, te evaluaba, y pues él adquirió pues una serie considerable de clientes, pero lo interesante que se me hizo es que con esos clientes y con la retroalimentación de estos, eh, nace un nuevo producto, ¿verdad? Con un nuevo nombre, que es el que después en la otra historia les vamos a platicar. Dos cosas les vamos a platicar y con esto me gustaría terminar esta parte de la dinámica. Eh, ¿Cómo sentiste el dejar Yaidu? Porque obviamente él es accionista sobre esa empresa, es socio. Pero para que les expliques a las personas que a lo mejor están con el mundo tradicional que dicen, oye, pero ¿cómo si esta empresa, que entienden un poquito el tema de las acciones, cómo te sentiste desprenderte de lo que me has contado de que, bueno, ahora vamos a resolver otro problema? Punto uno. Y punto dos, ¿cómo ahora a través de Supervisor encontraste otro, te fuiste apalancando, encontraste otro problema y se aperturó lo que es Leracom, que es la empresa que actualmente nos contó ahorita que levantó $1 millón para poder arrancar más fuerte de lo que ya está? ¿Cómo nos pondrías estos puntos? Primero lo de Jado y luego lo de Leracom. Claro, dejar Jadu fue una, te confieso, de las decisiones más difíciles que he tomado. Este, pero yo creo que algo clave de tomar la decisión de haber dejado Jadu es que Jadu estaba en buenas manos, tenía un equipo increíble, más de 200 personas en Jadu. Y les digo esto porque a veces nos pasa como emprendedores que tienes un negocio, todavía el negocio está creciendo, todavía el negocio ocupa de tu energía para crecerlo. Y si salen otros negocios y otros negocios y te empiezas a enfocar, es probable que tu primer negocio pueda como no crecer tan rápido, ¿verdad? Entonces, en mi caso, Jadu estaba en una etapa donde tenía un equipo increíble administrando Jadu. Ojo, ¿cuántos contribuyentes o en la empresa, cuántas personas tenía? ¿Cuántos llegó a tener? 200 personas. 200 personas. De hecho, está calificado cuando ya una empresa llega a 200 colaboradores, ya se llaman empresarios, ¿no? Porque ya es un volumen de participantes grande. Entonces, o sea, que es un estrés Sí, tiene retos definitivamente. En ese momento yo encontré un problema nuevo, un equipo increíble y me di cuenta que no era el momento para mí como de estar bastante, digamos, todavía inyectándoles energía porque ya está. exacto. Yo ocupaba resolver más problemas. ¿Por qué? Porque es parte de mi propósito, es parte de resolver problemas para ayudar a la economía, es lo que yo hago, a lo que me dedico.
Y me di cuenta que había muchos más problemas en el mundo que ocupaban mi atención. Entonces, veo a Jadu muy bien y tomo la decisión de dejarlo. Ok. Y para los que no sepan, cuando una empresa ya está valuada en esa cantidad, cuando tienes acciones, porque muchos van a decir, ¿cómo que la dejaste? O sea, o a lo mejor los que están empezando el emprendimiento o tienen una empresa tradicional, ¿cómo es esto de dejarlo? O sea, ¿cómo funciona para que más o menos entiendan el mundo de este tipo de empresas? Claro, cuando se fundan empresas, usualmente hay accionistas, ¿no? Accionistas, se dividen entre los socios. Cuando empieza a haber inversión de por medio, esos inversionistas se quedan con acciones, ¿no? Okay. Em, Usualmente las empresas tienen un término que es vesting. Es un término haciendo referencia a que ocupas estar cierto tiempo en la compañía para que tus acciones sí te pertenezcan realmente. Okay. Por ejemplo, si tú y yo creamos ahorita una compañía y tú te sales al año, No pues tengo el porcentaje. no tienes el porcentaje que tú deberías de tener. Porque Tienes que desbloquearlo. exactamente, tienes que desbloquearlo. Entonces, en mi caso, yo salgo de Jadu de la operación, pero sigo como accionista. Okay. Porque yo ya había desbloqueado el vesting. Desbloqueado el vesting, justamente. Sí, lo que he escuchado en libros es que el que bestiar, el que vamos a bestiarnos. Sí. Ya estoy aprendiendo ahí las terminologías. Pero bueno, ahorita me escuché algo inexperto, pero ya voy empapándome más de esto porque, ojo, ya que ya tenemos tiempo con la PropTech, que es la aplicación en la plataforma, ahí véanla, este es un pequeño comercial, ahí véanla porque estamos haciendo eventos de prelanzamiento para los que quieran comercializar y los que quieran invertir en la plataforma. Ya estamos más sólidos todavía, que hace algunos ayeres ya tenemos más visión, tenemos ya más estructura. Y pues bueno, eso fue en cuanto, para que sepan, los que tienen operaciones, la empresa tiene acciones. Digo, esto no se los enseño a las personas que saben más que yo, esto es porque también personas que nos escuchan son nuevos emprendedores o son emprendedores nuevos, pues me gustaría yo desde mi postura también comunicárselos. Cuando es una empresa de este tipo, que ya son acciones, y ojo, se recomienda constituir las empresas, es algo que unos abogados me han dicho, constituye, muchos no están constituidos, y es algo muy básico que yo, por ejemplo, para mí no era básico, pero ahorita pues ya estamos constituidos, ya estamos con el INPI, ya tenemos todo la contabilidad con el SAT, o sea, todo de manera más ordenada, cuando al principio solamente era como más sencillo, más tradicional. Entonces, cuando tú tienes acciones de una empresa y vesteas o tienes vesting, pues pasan los años y vas desbloqueando tus porcentajes de acciones, accionistas invierten. Y ahí es donde tú dices, oye, ¿sabes qué? Una cosa son las acciones de lo que vale la empresa, otra cosa son las utilidades de la empresa y otra cosa es los sueldos de quien opera el negocio. Entonces, si él ya no está operando el negocio, pues obviamente todavía hay acciones y utilidades para los que van empezando y los que tienen ahí el emprendimiento. Entonces, por eso a él le cuesta decir, oye, ¿sabes qué? A nivel operación, pues decido dejar, me duele mucho porque pues me imagino que pues para él fue una experiencia muy grande y pues muy padre, altas, bajas, y decir, oye, ¿sabes que está en buenas manos? Dejo la operación, dejo de percibir por medio de la operación, pero pues bueno, ya desbloqueé mis acciones, hay utilidades y pues la empresa sigue creciendo y pues ahí se siguen beneficiando. Y ya contesté la parte número 1. Y la parte número 2, Guillermo, en Supervisor, ¿cómo fue que, así como te fuiste encontrando problemas, claro, qué fue lo que entendiste en Supervisor para ligarlo con Leracom? Pues que como Supervisor daba retroalimentación a las personas para que mejoraran, llegó un punto en el que con datos empezó a ver que algunas personas no mejoraban, aunque el Supervisor diera feedback, ¿no? Entonces, está raro, ¿no? O sea, ¿por qué si tienes feedback, por qué no mejoras? No tienes retroalimentación. Entonces, cuando empiezo a enfocarme en esas personas y empiezo a acercarme a conocerlas, a ver quiénes son, me empiezo a dar cuenta que imagina, Valtierra, que tienes que hacer 150 llamadas en un día, en el que tienes que cobrar y te cuelgan el teléfono y te dicen groserías. O sea, esto es ya nichado dentro de Supervisor, encontraste un nicho, ¿verdad? Sí. O sea, empiezo a encontrar un nicho, pero a los cobradores, por más feedback que les diera para que mejoraran, no mejoraban. Pero porque no están desanimados. Imagínate que te dicen groserías en cada llamada por todo el día. Pues sí ataca el... llegas a tu sí casa. Sí ataca la estima. Sí. Entonces, empecé a encontrar un problema que no era un tema de retroalimentación o que no supieras hacer una buena cobranza. Simplemente no te gusta escuchar que te mente la madre todos los días, todo el tiempo. Humano como... 8 horas diarias. Entonces, llegas todo triste. Sí. Sin autoestima. Literal. Entonces... No, o sea, ¿cómo Supervisor te ayuda a resolver eso? Entonces empiezo a encontrar ciertos nichos de llamadas
que la gente no las hacía bien, pero porque no es que no supieran hacerlas, no les gustaba realmente. Llamadas de prospección y preguntar las mismas 7 preguntas. Y que les colgaran. Que te cuelguen o a la 200, a 200 personas todos los días preguntarle lo mismo. O actualizar los datos por teléfono. Y no nada más un rechazo, o sea, un rechazo con mentada. Exactamente. Entonces... Imagínate que el que cobra, de que todavía que lo rechaza y luego llega el jefe y lo todavía le remata. Y luego imagínate que llega a la casa y toda la esposa. Sí, o sea, al final si no cobras te regañan. Entonces, ve una oportunidad de negocio y deja tú solo de negocio, de impacto. Que digo, oye, a ver, si yo ya tengo las llamadas analizadas, Ojo, ¿cuánto tiempo analizaste toda esa data? Un año, más o menos. Ya tengo las llamadas de las que funcionan o no funcionan. Y hay llamadas que a la gente simplemente no disfruta hacer. ¿Por qué no uso esa información para ayudar a esas personas a que se enfoquen en llamadas más complejas, tal vez en una negociación? Pero con AI automatizar justamente las llamadas que son abrumadoras para un humano, ¿verdad? O sea, no las hace el humano. Ya no las hace el humano conmigo. Ok. Las hacía el humano. Y tú lo que hiciste fue hacerlo por medio de un bot que la persona llame. Exactamente. Ok, y para todos los que han visto que la IA a veces ya está marcando, ¿qué es lo que te diferencia a ti? Porque la vez pasada me lo platicaste en una carne. ¿Qué es lo que te diferencia de todo lo que está saliendo al mercado, de los que llaman por automaticidad? Porque tú me contaste que a lo mejor tú estabas en una capa un poco más arriba donde estabas como que... Claro. ¿Cuál es la diferencia entre todo lo que hay en el mercado de las llamadas con IA? Sí, el principal es que o sea, como nací fue desde analizando llamadas. Entonces, como analicé llamadas y luego entrené agentes conversacionales para replicar llamadas con AI, mi producto que sale no solamente sabe hablar, sabe analizarse. ¿Me explico? Entonces, la inteligencia artificial que tengo no solo marca para cobrarte, sino que, y después de la llamada, identifica qué funcionó, qué no funcionó, y se reentrena para optimizarse en cada conversación. O sea, la misma IA se está haciendo más fuerte propiamente. Exactamente. O sea, está aprendiendo más. Sí, porque tengo un producto que lo analiza, entonces usas el otro producto para aprender por sí mismo y aparte entregar reportes a los líderes sobre lo que el mercado está diciendo, porque uno de los retos también de metería es que dejas de entender lo que dice el mercado. ¿No? Entonces lo que hago yo es, no solamente automatizo, sino esa información. La usas para crecer. La uso para decirle al negocio, yo te recomiendo hacer esos Tomar mejores decisiones. Tomar mejores decisiones. Interesante. Eso no, digo, no lo tenía tan en el radar, pero pues vean cómo el buen Guillermo es un buen cerebro, un gran cerebro. Y pues bueno, en el otro podcast vamos a indagar un poquito más en sus metas y más en Leracom, que pues Leracom lo que me gustó cuando me contó el nombre, que ya lo había planeado hace tiempo de otra empresa que iba a hacer antes, cuando estaba más chavo, creo que a los 14 años, pero que se llama Leracom, si no me equivoco, es por el líder de la era de la comunicación, ¿no? Es correcto. Entonces, para que sepan que aquí tenemos al líder de la era de la comunicación, hablando también de IA. Ahí después lo ven y ahorita ahí compartimos también, voy a compartir varios posts de pues, las noticias que ha hecho Leracom. Y bueno, Guillermo, esto de Jado y Leracom en otro capítulo y hablando la dinámica del libro, pero ahorita para poder volver a sellar ya toda esta información, ¿cuáles nos comentabas que eran los aspectos que te llevaron a todos estos resultados? Tomamos la decisión ahorita de hacer el storytelling de lo que él le ha pasado. ¿Cuáles son los puntos que, reafirmándolos, nos habías contado? Bueno, el que me acuerdo ahorita era la disciplina, tanto interna como pues la tuya se traduce al negocio. Claro. Y también nos comentabas acerca de la persistencia, sí. Acerca de seguir, porque pues quitando, esto empatamos últimamente, ya que tenemos pues ya tiempo, yo tengo ya 14 años en el mundo del emprendimiento, y algo que sí es verdad, se romantiza mucho el ser emprendedor, pero realmente, para que sepan, sí se invita a la gente a que sea emprendedor, pero quitando el francés, los chingazos que hay acá, pues la neta sí están fuertes, o sea, saber que, o sea, todos pueden lograr grandes cosas, todos podemos lograr grandes cosas, pero mucho reto es mental, o sea, estar aguantando los golpes, estar aguantando las caídas, el persistir, el tener incertidumbre, que es algo natural en el emprendimiento, de saber, ok, pues tengo fe en que va a ocurrir, voy a vender, voy a hacer que crezca. En esa parte la romantizada, ¿verdad? Que no es algo tan sencillo, sino que es un mundo de golpes. Que claro. Llegas y te patean. Y a veces, antes de emprender, dices, no, voy a hacer un negocio y voy a tener mucho dinero
Y me voy a ir de viaje. Libertad. Libertad y sí, voy a trabajar 2 horas diarias, 4 horas a la semana. Y así no es. ¿No es así? No. Entonces, bienvenidos y indaguen, pero sepan que pues conlleva, que no es sencillo, o sea, explicarles que es un mundo muy bonito porque sí tiene muchas bonitas ventajas, pero es un mundo de complejidad. Y bueno, regresando, ¿cuáles fueron estos puntos? Era disciplina, era perseverancia, ¿y cuáles otros mencionaste? También hacerte las preguntas correctas. Hacerte las preguntas correctas. Hacerte las preguntas correctas. Y fíjate que hay otro que este es el más importante. Uriel, hay algo como importante, porque varias veces me han dicho, oye, de tu primer emprendimiento, ¿de qué te arrepientes? ¿No? ¿De qué te arrepientes? Y dices, pues, hay algo que siempre digo y es no haber disfrutado el proceso, ¿no? O sea, emprender es un proceso complejo, ¿no? Durante muchos años yo estuve un poco estresado, estuve estresado tratando de que las cosas funcionaran. No me di cuenta que me perdí una etapa muy bonita de un emprendimiento, de un negocio, cuando estás con tu equipo, con 5 personas, y luego con 10, y luego con 20, Okay. ¿no? Después llegas a la meta, y llegan otras metas, y volteas hacia atrás y dices, oye, qué padre esta etapa, cuando estábamos en una oficina juntos, 10 personas, ¿no? Y esta es una recomendación que les quiero decir a todos, o sea, disfruten el emprendimiento, vean los problemas como la vida tratando de ayudarlos porque es parte de que crezcan. Pero lo peor que pueden hacer cuando emprendan es, sí va a haber frustraciones, tampoco puedes estar bien siempre, pero no se la pasen estresados todo el día. Las cosas van a fallar, las cosas van a funcionar. Y yo si volviera a comenzar Yaidu, yo estaría disfrutando. O sea, muy presente en los procesos. Sí. De hecho, lo que decíamos de la carnita, ¿no? Hacemos constantemente carnita y pues nos gusta mucho el proceso, el ritual que le llamamos, ¿verdad? El prender el carbón, o sea, abrir la chevecita, escuchar la música, partir, subir, o sea, todo. El proceso realmente, o sea, es lo que explicaba también en el otro capítulo, o sea, cuando ya está la carne y la cena, pues es como que, ok, disfrutas la carne, pero se disfruta más el proceso y saber que en el camino, pues hay frustraciones, o sea, va a haber fracasos, es parte de lo que se tiene que afrontar, nada más obviamente medir los fracasos lo mayor posible, porque sí me ha dado muchos golpes fuertes, pero al final de cuentas es eso lo que comparte Guillermo, disfrutar el proceso y poner atención que no caer tanto en la frustración porque es parte de medir las frustraciones o riesgos que puedas tener y pues estar presente con todas las etapas del emprendimiento porque pues es lo bonito del emprendimiento, estar disfrutando y poniendo atención, que empato mucho con eso contigo, Guillermo. Y pues bueno, para cerrar ya el capítulo del día de hoy, algo que les quieras decir a todos los emprendedores, algo que quieras compartir de mensaje, algo así breve para todos ellos. Yo creo que un tip que les daría, que a mí me ha funcionado mucho, es aceptar cuál es como equipo fundador, cuáles son tus deficiencias o debilidades, digamos, y buscar mentores. O sea, si algo me hubiera acelerado mucho también es encontrar expertos en un tema que me ayude, ¿no? Y creo, Valtierra, cuando recién te conocí, yo era un perfil técnico, y tú fuiste como un maestro en ventas. Gracias. ¿Recuerdas? Que sí. me ayudabas, a veces Valtierra, yo tenía una demo con un cliente y estaba al lado de mí o por teléfono y me estaba escuchando todo, le ponía como mute, silencio y me empezaba a decir de que di esto o di esto. Entonces ahí aprendí mucho, pero ¿por qué? Porque acepté que yo no era bueno en eso, ¿verdad? Entonces... Que te volviste bueno. Sí, o sea, con práctica me volví bueno, pero algo clave aquí es entender qué es lo que no se te da tan bien y buscar un mentor, buscar ayuda y enfocarte también en lo que necesitas. Ok, ya lo escucharon, buscar una buena mentoría y pues lo que no es tu fuerte, pedir ayuda, escuchar y aprender con los pasos de la experiencia. Y pues bueno, también cerrar aquí con algo que me quedé mucho contigo cuando me explicabas cuando había frustraciones fuertes, que esto empato entre lectura, propia experiencia y reafirmando cuando tú me lo platicaste, que cada problema que nos ocurre, cada frustración, inclusive Napoleon Hill lo dice, cada problema o cada frustración lleva consigo la semilla equitativa al éxito. Y Guillermo lo menciona como que cada problema trae regalos y esos regalos hay que encontrarlos
para poder seguir creciendo y desarrollándonos y principalmente disfrutando el proceso. Así que aquí terminamos este capítulo. Muchas gracias, Guillermo. Estoy muy contento que estés aquí en el capítulo número 3. Y a todos los emprendedores que están en este camino, para que le den suscribir y sigan escuchando los grandes invitados que tenemos, que en este mundo del emprendimiento así son, altas y bajas, pero el proceso se disfruta. Así que terminamos acción masiva, el extra de la acción que tenemos que dar, el impuesto extra que tenemos que dar para llegar a nuestros objetivos y resultados. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.